¿Sabían que hay un personaje importantísimo en la historia de Chile cuyo padre fue virrey del Perú? ¿Podrían creer que uno de los padres de la patria de Chile estudió en Lima? ¿Se imaginarían que este mismo personaje estudió en Lima, que murió en el Perú exiliado en recompensa por los logros hechos, que tiene una casa en el centro de la ciudad, específicamente en lo que viene a ser Jirón de la Unión, que el Estado peruano le otorgó una hacienda y su aporte a la independización de Perú? Hola, soy Daniel, bienvenidos a Lectura de Miércoles. Hoy día empezamos una nueva sección en el canal donde hablaremos de biografías. Estamos hablando de Bernardo O'Higgins, uno de los padres de la patria de Chile, personaje importante en la historia y la formación tanto de Chile como de Perú. Personaje al cual tal vez no le hemos dado la importancia que realmente se merece en la historia del Perú, puesto que a nosotros solamente nos enseñan desde el colegio que la independencia que tuvimos solamente está lograda por San Martín y Bolívar, es decir, Argentina y Venezuela. Pero la realidad es más amplia. Chile también fue parte de la independencia del Perú. Los ejércitos chilenos, juntos con los de San Martín y después con los de Bolívar, ayudaron a la independencia de Perú. Bernardo O'Higgins nació el 20 de agosto de 1778 en Chile y murió en Lima el 24 de octubre de 1842. Militar y político chileno reconocido como uno de los padres de la patria de Chile, de ascendencia española e irlandesa, hijo de Ambrosio O'Higgins, que fue virrey del Perú. Primero hablemos un poco de Ambrosio O'Higgins, el padre de Bernardo. Virrey del Perú, como muchos los han habido, le tocó estar en Perú cuando se desarrolló una guerra entre España y Gran Bretaña. Mejoró las fortificaciones del Callao y construyó un fuerte en la ciudad de Pisco. Parte de su gestión estuvo más involucrada al mejoramiento de las comunicaciones dentro de lo que viene a ser el virreinato. Fue destituido de su cargo como virrey en el año 1800 porque a los oídos del rey de España había llegado una noticia de que posiblemente Bernardo O'Higgins, el hijo del virrey del Perú, estaba confabulando en contra de la corona española, y por ese motivo destituyeron al virrey Ambrosio O'Higgins de su puesto. Muere al año siguiente de su destitución. Los restos de este virrey aún se encuentran en la Basílica de San Pedro en Lima. La educación de O'Higgins empieza en Chile. Después, por instrucciones de su padre, el virrey, llega a Lima para continuar con sus estudios y posteriormente viaja a Londres para culminarlos. En otras palabras, el padre de la patria de Chile es hijo de un virrey peruano y estudió en Lima. En Chile estudió en el Colegio de Naturales, donde también iban los hijos de los líderes mapuches, y ahí O'Higgins aprendió a hablar el idioma araucano. En 1790, su padre lo envía a Lima para que continúe sus estudios en el Colegio San Carlos, que es el actual Centro Cultural de la Universidad de San Marcos. Posteriormente fue enviado a Londres para culminar sus estudios, donde aprendió el idioma, literatura francesa, manejos de armas, es decir, se perfeccionó profesionalmente. Fue en este país donde conoció a Francisco Miranda, un venezolano que también es parte importante de la independencia. Fue tal vez su mentor, Francisco de Miranda, quien le inculcó las ideas libertadoras. Años más tarde, Francisco de Miranda, O'Higgins, Sucre, Bolívar, San Martín formarían lo que se llama la Logia de Lautaro. La Logia de Lautaro, que es un grupo de personas independentistas. Fue Francisco de Miranda que también presentó a O'Higgins a representantes del gobierno de Estados Unidos, donde O'Higgins pide ayuda económica y militar para la independencia de Sudamérica. Después de estudiar en Londres, decide regresar a España, porque se había generado un conflicto entre España y Gran Bretaña. Entonces él le pide permiso a su padre para regresar. Lamentablemente, mientras que viajaba, unos navíos ingleses capturan las naves españolas y él queda preso. Después lo liberaron, pero pasó por infinidad de cosas, inclusive se contagió de la fiebre amarilla, la cual casi lo mata. Cuando se encontraba al borde de la muerte y ya lo estaban dando por muerto, pide que le suministren quina, que es una planta medicinal que crece en parte de Perú. En realidad se la pusieron como un acto de buena fe, porque realmente pues, no tenían muchas esperanzas, ya lo estaban dando por muerto. A las pocas horas de haberle suministrado la quina, la fiebre bajó
y logró salvarse. Después de que logra salvarse, en el año 1800 llegan noticias al rey de España donde le habían dicho de que el hijo del virrey del Perú se había estado comunicando con personas independentistas que querían desintegrar los virreinatos que habían en América. El rey, al enterarse de esto, decide remover a Ambrosio O'Higgins, virrey del Perú, de su puesto. Esto generó un conflicto entre Bernardo y su padre. Tuvieron un distanciamiento en realidad, pero después Bernardo le envió una carta diciendo de que él no estaba confabulando contra el rey de España ni contra la corona. Un extracto de la carta que le envía a su padre menciona: no sé quién es la persona que tuvo el mal corazón de hacerme quedar mal ante usted, de arruinar la opinión que usted tiene sobre mí, usted que es mi padre y protector. Después de que el virrey muere al año siguiente de su destitución, Bernardo pasa a ser el dueño absoluto de todos los bienes que el virrey tenía en Chile y en Perú. Bernardo recibe una cuantiosa herencia en Chile, recibe una hacienda inmensa con una cantidad increíble de ganados, de caballos, de animales, donde probablemente pudo haber tenido una vida tranquila como un hacendado, un terrateniente de esa época. Pero no, él decidió participar en la guerra y en la independencia de Chile. Uno de los personajes que inspiró a O'Higgins en realidad fue el mapuche Lautaro, por el cual le pusieron en honor la logia de Lautaro. Fue un nativo que luchó contra los españoles en la guerra del Arauco. En 1801, Bernardo regresa a Chile después de haber estado en Lima, a una hacienda que tenía con su padre, dedicándose enteramente a labores agrícolas. Se convirtió en alcalde y diputado, y posteriormente se uniría a San Martín para formar parte de la Corriente Libertadora del Sur. Ahora, ¿qué fue la Corriente Libertadora? Fue una fuerza militar creada por el gobierno de Chile y las tropas de San Martín para consolidar la independencia en Perú. Pero bueno, lograr una independencia no siempre favorece a todos. Hay una parte que es la que gana y una parte que es la que pierde. En este caso, O'Higgins se ganó demasiados anticuerpos o personas que no estaban a favor de él, porque al generar un nuevo estado, pues tienes que reformar lo que había antes para formar algo nuevo. Entonces, por ejemplo, eliminó todos los títulos de nobleza que habían en Chile, algo que también sucedió en Perú. Recordemos que Perú era el centro del virreinato y acá estaban la mayor cantidad de casas nobles de toda la región, y también fueron eliminadas. Pero bueno, O'Higgins también hizo esto en Chile y muchas personas quedaron pues en el aire con sus títulos de nobleza. Eliminó los mayorazgos y bueno, todo vestigio que pudiese quedar de España en el país. Todas las acciones que O'Higgins hizo, que él creía que estaban bien, poco a poco lo llevaron a ganarse enemigos dentro del poder, por lo cual después de un tiempo fue exiliado a Lima, donde pasó sus últimos días y murió en el Perú. O'Higgins muere en su hacienda, una hacienda que en realidad se la regaló el Estado peruano en agradecimiento por todo lo que él había hecho para la independencia de Perú. Considerado como uno de los libertadores de América, junto con Sucre, San Martín, Bolívar, el mismo O'Higgins, fue nombrado capitán general del Ejército de Chile, brigadier de las Provincias Unidas de La Plata, general de la Gran Colombia, y tiene el título de Gran Mariscal de Perú. Gran Mariscal es un título militar de altos honores que otorga el Estado y las Fuerzas Armadas a solamente personas notables, personas que hayan sido importantes para el país. Por este motivo, O'Higgins es Gran Mariscal del Perú. Ahora, no han habido muchos personajes en la historia de Perú que tuvieran ese título. La lista no es tan larga, y los que son parte de la lista son personajes muy conocidos en la historia peruana. Está Ribagüero, Lamar, Ramón Castilla, Bolognesi, y si no me equivoco, Bernardo O'Higgins es el único extranjero que también ostenta este título. Es innegable que Bernardo O'Higgins es parte de la historia del Perú. Al enterarse que en Quito los habitantes habían depuesto a los gobernantes españoles y habiendo recibido las noticias de que los franceses habían desembarcado en Andalucía, decide iniciar la independencia de Chile aprovechando toda la coyuntura que había. Veía una oportunidad para aprovecharla y también consolidar la independencia en Chile. En 1813, mientras que O'Higgins estaba en su hacienda, recibe la noticia de que el virrey del Perú estaba enviando una fuerza militar. Después de que las tropas enviadas por el virrey del Perú, Abascal, llegaran a Chile, deciden hacer un cese al fuego y firmar un tratado en el cual el mismo virrey puso a O'Higgins como la parte representante de Chile. O'Higgins aceptó, pero de todos modos decidió retirarse y juntarse con San Martín
en Mendoza. Fue con su madre y con su hermano. Poco a poco empezaron a llegar hacia Argentina, donde se encontraron con San Martín, que en ese momento era el gobernador de Cuyo. En Buenos Aires, el Estado le otorgaría el título de Brigadier de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Poco después se incorporaría al ejército del general San Martín. Junto con San Martín dirigen una ofensiva con la cual logran la independencia de Chile en 1818. Durante ese tiempo, O'Higgins y San Martín se convertirían en grandes amigos. Después de las batallas que tuvo para lograr la independencia, fue nombrado como director supremo de Chile. Dentro de las obras que hizo O'Higgins, podemos encontrar que formalizó la Declaración de Independencia de Chile, promulgó las constituciones de 1818 y 1822, fundó la Armada de Chile y las escuelas navales y militares. Dispuso la creación de las actuales banderas e himnos de Chile. Y por último, organizó y envió la Expedición Libertadora al Perú. O'Higgins y todo el gobierno chileno se dedicaron de lleno a preparar la Expedición Libertadora. Tendrían que juntar armamentos, personas, uniformes, caballos, hasta que en un momento llegó la decisión de que bajo qué pabellón o bandera debería ir la expedición libertadora. La mayoría de los oficiales eran argentinos, pero los soldados eran chilenos, así como las naves que los llevarían a esto. Después de una discusión, se decidió que el pabellón en el cual el ejército liberaría el Perú sería el pabellón chileno. El gobierno de Chile decidió darle estas instrucciones a San Martín, puesto que él era el general encargado de la misión, pero O'Higgins la recibió y decidió no entregarle esta noticia del gobierno chileno, porque O'Higgins confiaba en el buen criterio de San Martín. El 18 de agosto en Valparaíso se inició el embarque de las tropas. Estas estarían al mando de San Martín y de Cochrane por la parte naval. Y así zarpó la expedición libertadora del Perú. Inmediatamente luego del zarpe, O'Higgins envió una proclamación al pueblo peruano. La envió en castellano y en quechua. Después de la victoria que tuvo San Martín con O'Higgins para recuperar Chile, San Martín decide convocar un cabildo abierto para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes. En este cabildo, los ciudadanos eligieron a José de San Martín como director supremo de Chile, pero este no aceptó el título ni el cargo. San Martín agradeció el gesto, pero dijo de que su labor terminaría cuando logre liberar a Perú de España. Se llamó a una segunda asamblea donde esta vez nombraron a Bernardo O'Higgins como director supremo. O'Higgins estaba dispuesto a dominar el Pacífico, así que contrató a Lord Cochrane, que era un marino inglés experimentado, el cual sería pagado por el Estado para comandar parte de los navíos chilenos. Después de diferentes batallas, O'Higgins logra la victoria, captura las naves españolas. Cochrane se vuelve parte importante de la historia de Chile en este momento. O'Higgins estaba empeñado en terminar la guerra en el sur. Primero deseaba culminar cualquier tipo de remanente español antes de empezar su expedición hacia Perú. El éxito que tuvo contra España animó a O'Higgins a seguir luchando contra las escuadras españolas. Es por eso que decide enviar una flota para bloquear el puerto del Callao, llegando a ocupar la ciudad de Pisco por algunos días y después volvería a Valparaíso. A finales de año, San Martín informa que el almirante Cochrane había logrado dar un duro golpe a la flota española, capturando inclusive la fragata Esmeralda, una de las más poderosas que tenía el virrey en ese momento. Y así se da por finalizada o empieza el fin del dominio español en Perú y la victoria de la expedición libertadora. El 2 de julio, O'Higgins y el pueblo de Santiago reciben la noticia de que San Martín había ingresado a Lima sin recibir ni un solo disparo y que el virrey había huido al interior del país. Después de diferentes batallas, se logró dar por completo la victoria de parte de la corriente libertadora, dando así fin al dominio español. Mientras que O'Higgins permanecía en Chile, empezó a tener problemas de índole político. Hubieron problemas que pudieron involucrar una guerra civil. Presionado por algunas partes, O'Higgins decide retirarse del puesto. Posteriormente, sería exiliado a Lima, donde pasó sus últimos años. O'Higgins partió hacia Valparaíso, donde estuvo a la espera de su pasaporte. Una vez que las autoridades chilenas decidieron darle el pasaporte,
previo a una investigación, ya que había renunciado o había sido forzado a renunciar, empezó una investigación en contra de él. Pero al ver que no había nada en su contra, decidieron emitirle el pasaporte. Se retiró, llegó al puerto del Callao con su hermana, su madre y unas 2 indígenas que habían adoptado, las cuales se presume que son, una de ellas es al menos su hija. A la llegada al puerto del Callao fue recibido por el marqués de Torre Tagle, quien era su amigo de la infancia, y se instaló con su familia en Lima, en la misma casa donde había vivido el general San Martín. Durante el gobierno de San Martín, el Estado peruano decide otorgarle 2 haciendas a O'Higgins en regalo por sus aportes al Perú. Le dieron las haciendas en el Valle de Cañete, a 150 kilómetros de la ciudad de Lima. Durante la estadía de O'Higgins en el Perú, se dio cuenta que estaban habiendo problemas, de que se podía perder todo lo avanzado y que las fuerzas españolas podrían volver a retomar Lima, y decidió volverse a poner al servicio del Perú. Cuando se enteró que Simón Bolívar estaba por llegar y que estaba haciendo una propia expedición libertadora también, se unió a él para volver a luchar en favor del Perú. O'Higgins deseaba formar parte de las tropas libertadoras de Bolívar y cooperar contra la lucha de los ejércitos realistas. Viajó y luchó en los pueblos de Yungay, Junín, Huancayo, donde Bolívar había derrotado a Canterac. Es en este lugar donde O'Higgins creía de que Bolívar le iba a dar algún puesto militar. Bolívar no cumplió, no le dio el puesto militar que le correspondía a O'Higgins. Esto lo desilusionó mucho y perdió un poco de la confianza que tenía con Bolívar. Después de la batalla de Ayacucho, Bolívar ofreció una reunión donde O'Higgins fue vestido de civil. Cuando le preguntaron por qué estaba vestido de esa manera de civil y no con un típico uniforme militar, dijo que después de la batalla de Ayacucho él se había convertido en un civil más. El militar O'Higgins había dejado de existir y con él cualquier lucha posible, que su misión libertadora había culminado. Al convertirse en un civil, O'Higgins nunca dejó de tener interés en lo que sucedía en Chile. Siempre seguía y recibía noticias de lo que estaba pasando allá. Siempre soñó con volver a su patria. No lo pudo hacer. Después de todo, Perú pasaba por un mal momento económico y la hacienda o las haciendas que le habían dado realmente no le alcanzaban de la manera correcta o no rendía de la manera correcta para que pudiera vivir de una manera cómoda. En sus horas de soledad siempre pensaba en las reformas y adelantos que podía hacer en Chile, entre las cuales está la nacionalización de los indios mapuches, mejorar la calidad de los vinos para poder exportarlos a Inglaterra, mejorar el cultivo de la avena. En lo internacional siempre le interesó ser un aliado de Gran Bretaña, ya que siempre tuvo la idea de que en algún momento España podría volver a atacar y querer recuperar sus virreinatos. Mientras que estuvo en Perú, se desarrolló la guerra entre la Confederación Peruano-Boliviana y Chile. Él siempre se mantuvo alejado del tema, prefirió no estar ni a favor ni en contra de uno. Después de todo, Chile era su patria, pero vivía en Perú y no quería meterse en problemas. Él siempre dijo de que era una guerra fratricida porque era una guerra entre países hermanos, que Perú y Chile no deberían estar peleando. Como dato curioso, esta guerra entre la Confederación Peruano-Boliviana y Chile, en el ejército de Chile habían oficiales peruanos que luchaban a favor de Chile para derrocar al gobierno peruano. Eso quiere decir de que esta confederación peruano-boliviana peleaba contra ejércitos chilenos, pero en este ejército chileno también habían oficiales peruanos. Sus restos fueron sepultados en suelo peruano. Después fue repatriado a Chile. Sus restos fueron escoltados por 3 fragatas, siendo sepultado en el Cementerio General de Santiago. El 20 de agosto de 1979, Augusto Pinochet decide trasladar el cuerpo de O'Higgins, llevándolo a los altares de la patria, frente al Palacio de la Moneda, alumbrado por la llama de la libertad. El 15 de agosto del 2007, después de un terrible terremoto, la hacienda donde vivía en Cañete resulta seriamente destruida. En la actualidad, los descendientes de Demetrio O'Higgins, el hijo único de Bernardo O'Higgins, viven entre la ciudad de Cañete y Lima. En la actualidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú es dueña de la Casa O'Higgins, la cual se encuentra en el centro de Lima
en la calle Girón de la Unión. Considerado como uno de los padres de la patria y libertadores de América, deja su legado a través de Argentina, Chile y Perú. Y es así como termina la historia de Bernardo Higgins, padre de la patria de Chile, gran mariscal del Perú y libertador de América. Con esta biografía se demuestra que las fronteras son líneas imaginarias que nos separan, pero la historia demuestra que hay muchos hechos que nos unen. Perú y Chile han sido aliados, han tenido guerras entre ellos, pero no olvidemos que también hemos sido aliados, que Chile, Argentina, junto con San Martín, O'Higgins y otros héroes, tanto peruanos como extranjeros, formaron esta corriente libertadora, esta expedición libertadora que formó al Perú y que nos dio la independencia. Sigo y me reafirmo en que hay más cosas que nos unen que las que nos desunen. Un par de batallas o una guerra no puede borrar tantos años de historia en las cuales se nota que hemos sido países que tenían un intercambio cultural, que personajes históricos de Chile han vivido en Perú y tenían un lazo muy fuerte en Perú, o que peruanos por un momento pertenecieron a un ejército chileno. Hemos estado completamente mezclados entre historias, y si uno lee con más detenimiento las biografías y toda la extensa información que hay sobre O'Higgins, pareciese que Chile y Perú fuesen un solo país en el que sus personajes van y vienen de un lado para otro como si fuese un solo territorio. De repente así era antes. Me animé a hacer la biografía de O'Higgins porque en primer lugar me pareció un personaje muy interesante relacionado entre Perú y Chile. Segundo, porque creo que aquí en Perú no se le ha dado el estudio que realmente merece. En el colegio nos enseñan de repente muy poco sobre este personaje o cosas muy puntuales. Aquí en Perú se enfocan más que nada en San Martín y Bolívar. Muy poco se ha hablado del apoyo que dio Chile a la independencia de nuestro país. Y como anécdota quisiera contarles que una vez en la Feria del Libro que se hace aquí en Lima, la editorial del Congreso había sacado unas enciclopedias con la biografía de todos los libertadores de América, porque como saben, Perú, bueno, en 2021 ha celebrado sus 200 años de independencia, estamos en el bicentenario. Y un señor se acerca a este puesto en la Feria Internacional y al ver todas las enciclopedias con las biografías, le dice a la señorita que estaba atendiendo: ¿por qué tienes a este personaje, a O'Higgins? Él es chileno, ¿por qué lo tienen acá? Ese tonto patriotismo que obnubila a la gente y hace pensar de que porque hay un personaje de Chile en un puesto donde están vendiendo pues enciclopedias con los libertadores, pues por ser de Chile no tiene que estar ahí. Y la señorita que estaba atendiendo pues le dijo: señor, lo que pasa es de que Bernardo Higgins es parte de la independencia. Me acuerdo claro cómo le dijo: es parte de la corriente libertadora del sur. Y el señor solamente se quedó con que, ya no sabía, con una cara de que no, bueno, no sabía del tema. Entonces de repente eso también es un problema nuestro, de que nos alejamos de la realidad y no le damos a los personajes históricos el valor que realmente merecen. Esa raíz de esta anécdota es que empecé a averiguar un poco más sobre Bernardo Higgins y bueno, me animé a hacer esta pequeña biografía. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido informativa y más que informativa haya sido una forma de seguir uniendo lazos. Eso es lo más importante. Me despido de ustedes, espero que una vez más les haya gustado esta sección que se ha abierto de biografías. Poco a poco vamos a ir investigando otros personajes. Si tienen algún personaje histórico en su país el cual les gustaría que yo lea o haga algún tipo de biografía para que personas de otros países vean o sepan de la historia de su país, pues bienvenido sea, me dicen de quién sería interesante hablar. Bueno, me despido. Gracias por estar en Lectura de Miércoles. Nos vemos el miércoles con una nueva reseña. Va a ser una reseña un poco fuerte, pero interesante. Espero que se hayan divertido. No se olviden de seguirme, de compartir el video, activar la campanilla de las notificaciones, darme un like y bueno, seguir viéndome. Nos vemos. Muchas gracias por estar en Lectura de Miércoles.